Bueno, muy buenas tardes. Continuamos entonces con nuestras catequesis de preparación para los sacramentos de iniciación cristiana. En esta oportunidad nos encontramos reflexionando en torno al sacramento de la Eucaristía. Nos estamos preparando para la primera comunión con varios de nuestros niños que pertenecen a la capilla San Camilo del barrio Juan Rey. A ellos les damos la más cordial bienvenida. En este momento nos encontramos con Jonathan y con Cristian Lemus, que están en directo con nosotros. Y saludamos también a nuestros amigos Santiago Peña, Britney Gómez, Valentina Velandia, Sara Alejandra Barahona López, Santiago Chizaba Puerto y María Estefanía Chizaba Puerto, que seguramente se unirán a través de nuestro video. A ellos les damos la más cordial bienvenida también en el momento que se puedan conectar con nosotros. Y pues nosotros damos inicio a nuestra catequesis del día de hoy, donde vamos a continuar reflexionando justamente en torno a la importancia del sacramento de la Eucaristía. Para ello, pues entonces vamos a utilizar nuestro pequeño tablero digital, compartimos nuestra pantalla y vamos a empezar nuestra reflexión. ¿Ya logramos ver nuestra pantalla en este momento? Sí, señor, profe. Muy bien, de acuerdo. Entonces, ya decíamos en nuestras catequesis anteriores que hay dos signos muy importantes en la celebración de todas las Eucaristías. ¿Cuáles son esos signos? El pan y el vino. El pan y el vino. Muy bien. Entonces vamos a empezar diciendo que en el corazón mismísimo del sacramento de la Eucaristía se encuentran el pan y el vino. ¿Y por qué son importantes el pan y el vino dentro del sacramento de la Eucaristía? Acá lo vamos a decir. Primero, ¿por qué? Por las palabras de Cristo. Muy bien, por las palabras de Cristo. Y segundo, por la invocación. ¿Perdón? El Espíritu Santo. Muy bien, por la invocación del Espíritu Santo. ¿Y cuáles son esas palabras de Cristo que nosotros recordamos en la Eucaristía? Tomar y comer. Decimos que sí, es importante el pan y el vino por esas palabras que Jesucristo pronunció en la última cena, que era precisamente la tarea que teníamos de la semana anterior, y que son repetidas todas las veces por el sacerdote, ¿cierto? Esas palabras de Cristo son: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo; tomad y bebed todos de él, porque esta es mi sangre, ¿cierto? Esas son las palabras de Cristo que él pronunció en la última cena que tuvo con sus apóstoles, en el momento mismo en el que se instituye el sacramento de la Eucaristía, pero que también esas mismas palabras son repetidas una y otra vez por nuestros sacerdotes en el momento de la celebración eucarística, ¿cierto? Entonces, esas palabras le dan significado a estas cosas materiales. ¿Se acuerdan que hablábamos alguna vez de los signos sensibles? Sí, señor. Y los signos sensibles eran precisamente cosas que significaban algo más grande, ¿cierto? Sí, señor, profe. Y entonces en el caso del pan y el vino, por las palabras de Cristo, ¿qué terminan significando? El cuerpo y la sangre de Jesucristo. Excelente, el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Pero también hay un momento muy importante que es la invocación del Espíritu Santo. Y es en el momento que el sacerdote dice: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Y el sacerdote pone las manos sobre el pan y el vino, más o menos en esta forma, y dice: por eso te pedimos, le pide a Dios, que santifiques estos dones por la efusión del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la gracia de Dios, es el amor de Dios
que viene a santificar estas cosas materiales, que son el pan y el vino. Y a partir de ese momento sucede el gran milagro que nosotros reconocemos en la Eucaristía. ¿Y cuál es ese gran milagro? Que el pan y el vino, ¿qué pasa con ellos? La frase que está en verde. Se convierte en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Ya decíamos la vez pasada que no es que se conviertan y que ya uno, en lugar de ver una hostia, vea un pedacito de carne y que en lugar de ver vino, vea de verdad sangre. Pero para eso, ¿qué se necesita? Para nosotros reconocer que aunque no cambie el aspecto, no cambie la apariencia de ese pan y de ese vino, ¿cómo nosotros hacemos para reconocer que ahí de verdad está Cristo? ¿Qué necesitamos para eso? La hostia y el vino. La hostia y el vino, sí. Y nosotros necesitamos algo que se llama la fe, para poder nosotros creer que de verdad en la hostia y el vino está ¿quién? Cristo. Muy bien, entonces, por eso hay que decir que fiel al Señor, la iglesia continúa siendo en memoria de Él, hasta su retorno glorioso, lo que Él hizo en la víspera de su pasión. En la víspera de su pasión es cuando, en el momento de la última Cena. en el momento de la última cena. Entonces, mire, hay varias cosas. La iglesia, ¿cierto? ¿Quién es la que celebra la Eucaristía? ¿Quién celebra la Eucaristía? La iglesia. La iglesia. Pero cuando la iglesia la celebra, no la celebra porque se le antoja celebrar una Eucaristía. ¿La celebra qué? La palabra que se va a poner de color azul claro. Acá. En memoria de En memoria de Él. ¿En memoria de quién? Jesucristo. En memoria de Jesucristo. Cada vez que nosotros en la misa celebramos el sacramento de la Eucaristía, nosotros hacemos memoria ¿de quién? De Jesucristo. Nosotros hacemos memoria de Jesucristo. ¿Y hasta cuándo vamos nosotros a celebrar la Eucaristía? La palabra que está aquí. Hasta su retorno glorioso. Hasta su retorno glorioso. Mira, nosotros creemos que un día Jesucristo volverá a la tierra a llamarnos a todos, a buscarnos a todos, ¿cierto? Hay algunas personas que dicen que es el fin del mundo, el fin de todo lo que existe y se asustan, ¿cierto? Nosotros los cristianos, los católicos, los bautizados, no tendríamos por qué asustarnos porque va a ser un día muy alegre, muy feliz, va a ser el día que nosotros nos vamos a encontrar definitivamente con Jesucristo. encontrar con Jesucristo, ¿cierto? Pero mientras ese día sucede, donde nos vamos a encontrar así de lleno, donde lo vamos a ver cara a cara a Jesucristo, mientras ese día sucede, nosotros hacemos que Jesucristo esté presente en medio de nosotros cuando celebramos ¿qué sacramento? La Eucaristía. La Eucaristía, muy bien. Y por eso vamos a encontrarnos otra vez con lo que Él hizo en la víspera de su pasión, en la noche de la última cena. ¿Qué fue lo primero que Jesucristo hizo? La palabra que vamos a Tomó el poner. pan. Jesucristo tomó el pan. Y después de tomar el pan, ¿qué hizo también? Tomó el cáliz. Tomar el cáliz lleno de vino, ¿cierto? Nos damos cuenta que es justamente lo que hace el sacerdote en el sacramento de la Eucaristía, ¿cierto? Primero que toma, Toma el pan y el sí, primero el sacerdote toma el pan, pronuncia la bendición y después toma el cáliz lleno de vino y hace lo mismo con él, ¿cierto? Entonces, ya encontramos un gran parecido entre la última cena y el sacramento de la Eucaristía, ¿sí? Sí, señor. Vamos entonces a poner, como de costumbre, unas
dos imagencitas, que ese es un ejercicio que ya habíamos hecho la vez pasada, ¿se acuerdan? Sí, señor. Vamos a poner acá esta imagencita. A ver. ¿Cómo se puede correr? Ya vemos una imagen, El de la cena. el de la cena. Y ahorita vamos a buscar acá la otra imagen. A ver. Acá está. A ver. Vamos a nuestro tablero. Y aquí vemos. Uy, se puso muy grande. ¿Qué vemos? La hostia. La hostia, la Eucaristía, ¿cierto? Miren acá la mano de Jesús. ¿Qué tiene Jesús en esta mano? El pan. ¿Y qué tiene el sacerdote en esta mano? El pan también, ¿cierto? ¿Lo logran ver? La hostia. Sí, señor. Vemos que tanto el sacerdote como Jesús agarran el pan en sus manos, ¿cierto? Toman el pan y dicen, tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Y acá debajo de la mano de Jesús, acá encima de la mesa, ¿qué vemos nosotros? A ver, pongámosla más grande para que se vea. Acá la logran Vino. ver. Una copa con vino, ¿cierto? ¿Y qué es lo que tiene el sacerdote acá en la otra mano? Acá en esta. Que se le escucha trabajo. ¿Logramos verla? Es que se le escucha trabajo. ¿Ahí se escucha mal? Ahí ya mejoró un poquito. Vemos que tanto Jesús como el sacerdote tienen en su mano un pedazo de pan y una copa con Vino. un vino. Muy bien. Listo. Entonces decimos que al convertirse misteriosamente en el cuerpo y la sangre de Cristo, los signos del pan y del vino siguen significando también la bondad de la creación. ¿Cómo así? Que la bondad de la creación. Más adelante nosotros vamos a trabajar este tema que se llama la creación precisamente. Cómo Dios, cuando no existía nada, que todo era caos, que todo era como que no existía, Dios empezó a crear cada cosa, ¿cierto? Y de lo que no, de lo que había, de lo poco que había, Dios creó muchas cosas más. Por ejemplo, se dice que había barro y que Dios del barro hace el ser humano, ¿cierto? Lo mismo, Dios de un pedacito de pan puede hacer el cuerpo de Cristo, de un poquito de vino puede hacer la sangre de Jesucristo. ¿De acuerdo? Sí, señor, profe. Muy bien. Bueno, entonces continuamos. Durante la vida de Jesús ocurrieron algunos, ¿qué dice acá? Palabrita. Milagro. En la vida de Jesús ocurrieron muchos milagros, ¿cierto? Jesús curó personas enfermas, Jesús incluso resucitó a algunos muertos,
Jesús le ayudó a muchas personas que lo necesitaban. Y entre todos esos milagros que hizo Jesús, hubo algunos momentos donde Jesús multiplicó algunos panes. Por lo menos en la Biblia nosotros podemos leer varias veces que estaba Jesús hablando, predicando, y que había mucha gente que lo estaba escuchando, y Jesús, como vio que lo estaban escuchando y tenían hambre, él dijo: ¿de dónde vamos a sacar pan para darle a toda esta gente? ¿Cierto? Porque pobrecitos, mira, tienen hambre. Y pues los apóstoles decían: Señor, no tenemos pan ni siquiera para nosotros, o si tenemos, tenemos muy poquito, no nos va a alcanzar para tantos. Y Jesús les dice: traigan lo que tienen, y Jesús coge esos pancitos poquitos que tenían, los multiplica y alcanza pan para que todos coman, ¿cierto? ¿Habían escuchado alguna vez esa historia? No, No, señor. señor. Bueno, ya poco a poco la vamos a ir leyendo y reflexionando, porque es un momento muy especial, muy bonito, ¿cierto? Cuando Jesús reconoce la necesidad de nosotros los seres humanos. Nosotros hemos Escuchado la del buen samaritano. Imagínate, el buen samaritano cuando está el herido en el camino, ¿cierto? Y baja este señor y ayuda al herido, ¿cierto? Es una historia muy bonita. Señor. Bueno, y así como suceden esas historias, entonces también ocurrieron milagros donde Jesús multiplicó entonces los panes. Y lo curioso es que cuando Jesús multiplicaba los panes, antes de repartirlos, Jesús siempre, adivinen qué hacía. La palabra que se pone ahí en verde. Dijo la bendición. Jesús siempre decía la bendición. ¿Y qué es la bendición? O sea, hacía una oración, ¿cierto? Nosotros siempre antes de presentar el pan y el vino en la Eucaristía, también hacemos varias oraciones, ¿cierto? Y le pedimos a Dios que bendiga y santifique esa ofrenda que nosotros estamos dando, el pan y el vino, y que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Cristo, ¿cierto? Después, ¿qué hacía Jesús con los panes? Los partió. Los partió. ¿Y por qué es importante este gesto de que Jesús parte los panes? Porque Jesús nos está invitando a ser solidarios, a ser compartidos, a pensar que si tú tienes un pan y al lado tuyo hay una persona que no tiene pan, tú deberías agarrar el pan que tienes, partirlo y compartirlo con los demás, ¿cierto? Y no solamente con el pan sucede con todo lo demás. Si tú sabes algo y tu compañero de escuela no lo sabe, también tú debes compartir ese conocimiento que tienes con tu compañerito de escuela, ¿sí? ¿Estamos ahí? Sí, señor. Entonces, sí, muy bien. Entonces, la Eucaristía es un sacramento que nos invita a ser solidarios con los demás, a bendecir a Dios, pero al mismo tiempo que bendecimos a Dios, a compartir lo que nosotros tenemos con los hermanos más necesitados. Y ya finalmente, sí, Jesús distribuye los panes por medio de los discípulos para alimentar a la gente, ¿cierto? Sí, señor. Si nosotros miramos estas tres palabras, la que está en verde, en la Eucaristía siempre se dice una bendición al principio, ¿cierto? Siempre se hace oración y se le da gracias por las ofrendas que tenemos, ¿cierto? Después el sacerdote parte el pan, ¿sí? Y en el momento de la comunión, Diciendo la hostia. Sí, señor. muy bien, el sacerdote parte el pan y finalmente se distribuye el pan
a todas las personas que participan en la Eucaristía. Ese momento es el momento de la comunión. Cuando van a la misa se han dado cuenta que se hace la fila y el sacerdote empieza a distribuirle la comunión a cada uno. Sí, señor. Listo, entonces esos milagros de la multiplicación de los panes de alguna manera prefiguran, es decir, como que antes que se celebrara la primera Eucaristía, ya con estos milagros, Jesús nos demostraba que iba a existir algo que se iba a llamar la Eucaristía precisamente, donde se bendecía, se partía y se distribuía el pan. Y esto representa o prefigura a este único pan que se llama, ¿cómo? Lo que vamos a poner acá de color verdecito. ¿Cómo se llama ese único pan? Que Jesús, Tía. la Eucaristía. Y nos damos cuenta que la Eucaristía es un pan que se multiplica, porque si tú estás ahí en la capilla San Camilo, acá en Juan Rey, y tú vas a la misa, tú ves que la Eucaristía se celebra con pan, ¿cierto? Pero si tú te vas al centro de la ciudad de Bogotá y te entras a un templo y están celebrando la Eucaristía, también ahí hay pan, ¿cierto? O sea, como que el pan se multiplicara por todos lados. Y si tú te vas de la ciudad para otro lugar, no sé, para Boyacá, o te vas para allá para Los Llanos, o te vas para el Tolima, tú te vas a encontrar, si vas a la También. Eucaristía, que también hay pan. Y si tú te vas de Colombia y te vas para otro país y te encuentras un templo y te entras allá y están celebrando la Eucaristía, adivine con qué celebran la Eucaristía. También con pan. También con pan y con vino. O sea, eso es lo bonito, que donde quiera que tú estés en todo el mundo, vas a la Eucaristía y están celebrando exactamente lo mismo que tú celebras en Juan Rey o que tú celebras en el centro, que tú celebras en otro lugar. Y siempre el pan y el vino, en cualquier lugar del mundo que tú estés, te van a representar siempre el pan y el vino, el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Sí? Sí, señor, profe. Muy bien. Bueno, como ya vamos terminando con nuestro tiempo, en la Biblia nos encontramos con otros milagros. Por ejemplo, alguna vez Jesús se había acabado el vino en una celebración, en una fiesta, en unas bodas, en un matrimonio, y Jesús transforma agua en vino, ¿cierto? Sí, señor. Y ahora no solamente transforma agua en vino, sino que transforma el vino en su propia sangre, el pan en su propio cuerpo, ¿cierto? Y ese signo del agua convertida en vino anuncia ya la hora de la glorificación de Jesús. ¿Cuál es la hora de la glorificación de Jesús? El momento en el que Él se entrega por nosotros en la cruz, ¿cierto? Ese es el momento más glorioso donde Jesús es glorificado. ¿Y qué derrama Jesús en el momento de ser glorificado? Sangre, ¿cierto? Ay, ¿Y, mami. y qué representa el vino? Sangre de Cristo. Sangre de Cristo. ¿Se dan cuenta cómo en la Biblia hay muchos momentos antes de la Eucaristía que de alguna manera nos representan, son como signo de lo que va a significar la Eucaristía también? Sí, señor. Bueno, muy bien. Pero curiosamente, cuando Jesús estaba en la tierra, Él anunciaba en sus predicaciones lo que iba a significar la Eucaristía. Pero la gente como que se sorprendió muchísimo y dijo, no, no puede ser, o sea, no puede ser que nosotros nos vayamos a comer el cuerpo y la sangre de Cristo. No puede ser que un pedacito de pan vaya a significar el cuerpo de Cristo. Y la gente se asusta, se escandaliza, ¿cierto? Hasta tal punto de que la gente empieza a alejarse de Jesús. Y dicen, no, este no lo podemos escuchar, está como medio loco, o sea, como eso es una locura que en un pedacito de pan y en un poquito de vino vaya a estar el cuerpo y la sangre de todo un Dios, ¿cierto? Y también hoy
nosotros nos damos cuenta que hay muchas personas que no creen en la Eucaristía, que hay gente que dice que es una mentira, que eso es un invento, pero Jesús siempre nos pregunta a nosotros que si queremos estar con Él, que si queremos participar con Él, y nosotros estamos invitados a responder como respondió el apóstol Pedro, ¿cierto? Todo el mundo se estaba yendo. No, este ya está como medio loco, no le vamos a creer, ¿cómo así que él nos da de comer de su propio cuerpo y a beber de su sangre? La gente empieza a ir. Y Jesús le pregunta a los apóstoles, venga, también ustedes se quieren ir, tampoco ustedes creen en mí. Y Pedro, uno de los apóstoles, le dice, Señor, no tenemos más dónde ir, solamente tú tienes palabras de vida eterna, por eso nos quedamos contigo. Y así como Pedro, también nosotros estamos invitados a acoger por la fe, ¿cierto? Lo que decíamos antes, es por la fe donde nosotros acogemos el don de la Eucaristía y cuando nosotros acogemos el don de la Eucaristía, ¿lo acogemos a quién? Lo que está al final. Mismo. Cuando nosotros acogemos el pan y el vino en la Eucaristía, cuando nosotros recibimos esa comunión durante la misa, nosotros estamos recibiendo a Cristo mismo. ¿Estamos claros? Sí, señor. Sí. Muy bien. Entonces, vamos a la parte más divertida, que es la que más nos gusta. A poner nuestra respectiva tarea para el día de hoy. ¿Listo? Vamos a buscar en nuestra Biblia el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, ¿cierto? ¿Estamos claros Sí, hasta señor. ahí? Sí, ¿Saben buscar en la Biblia? ¿La mamá les puede ayudar a buscar en la Biblia? sí, de pronto. Entonces vamos a buscar en la Biblia el Evangelio de San Juan, capítulo 6. ¿Listo? Vamos a hacer varias cosas. Vamos a escribir 5 momentos que se parezcan a la celebración de la misa. 5 elementos ¿de dónde? Pues del Evangelio de San Juan, capítulo 6, que vamos a leer muy juicioso. ¿Listo? Y representamos con un dibujo el momento que más nos guste. ¿De acuerdo? Sí, señor. Entonces, esa sería nuestra pequeña tarea para esta semana. Lo primero es agarrar la Y con un Biblia. dibujo que, profe, es que no escuché bien. Con un dibujo representamos el momento que más nos guste. ¿De qué? De ese texto de San Juan, capítulo 6, que vamos a leer. ¿Sí? ¿Listo? Sí, señor, profe. Bueno, entonces, pues de mi parte no es más. ¿Tienen alguna pregunta? Yo un momento, profe. Es que estoy copiando. Vale, no hay problema. Sí, señor, profe. ¿Listo?
Sí, señor. Vale, bueno, muchísimas gracias. Entonces, pues nos encontramos el próximo martes en nuestra catequesis y de ser posible, pues a todos los espero el día domingo en la capilla San Camilo en el barrio Juan Rey, terminada la misa de 10, entonces para recibir estas pequeñas tareitas que hemos asignado. Los que por alguna razón no puedan participar de la misa o no puedan estar ese día, por favor, con tiempo me hablan para entonces acordar la manera como les recibimos las tareitas. De mi parte, pues no es más, muchísimas gracias. Un gran abrazo para todos ustedes. Gracias, profe. Dios la bendiga. Gracias, chao, bendiciones.